lo pronto, pues le damos la más cordial bienvenida. Ya está Manuel Hernández Borbolla y Temoris Greco. Muy buenos días, caballeros. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz año para todos. Un abrazo. Ernesto, Alberto, Manuel, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, feliz año, Manuel. Feliz año, mi querido Temoris. ¿Estás en qué parte del mundo te encuentras ahora mismo? Uy, bien lejos, Sí. por el Bajío donde hay un Sumesa, y pues, junto al viaducto Miguel Alemán. No, bueno, tú estás en zona privilegiada. Pues muy bien, pues si les parece, Temoris, Manuel, vamos entrando en materia. Vamos a pasarles este video que tenemos precisamente de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los señalamientos de Ricardo Monreal a través de una periodista. Vamos a ver. ¿Lo tienes? Ay. Bueno, ahorita lo vamos a pasar, pero si te parece, si viene, ¿no? Ok, vamos a verlo. Hubo una lectura que hizo el senador Ricardo Monreal respecto a todo lo que ha ocurrido después de que usted mencionó los nombres de quienes podrían sucederlo. Él hablaba de que ya se ha desatado dentro de Morena una disputa precisamente debido a la asociación. Él lo llamaba o lo consideraba como una guerra. Yo le quiero preguntar primero su diagnóstico o su opinión respecto a este diagnóstico que hace Monreal, pero también, presidente, su propia lectura respecto a las consecuencias que provocó el hecho de que se hayan ya mencionado y se estén mencionando los nombres de quienes podrían relevarlo en la silla presidencial, presidente. Sería mi primera pregunta. Mire, yo pienso que estamos en tiempos de cambios y no hay que ocultar nada. No debe haber tapadismo. Eso lo inventó Porfirio Díaz, la gran cargada. Bueno, también el tapadismo, ¿sí? Se vincula a la cargada. Ahí también surge el besamanos, todo eso. Ahí se creó el sistema político que duró muchísimo tiempo. No pudo la revolución con eso. Y vaya que la revolución fue profunda. Entonces, el que quiera participar, que lo haga. Y si está en el gobierno o tiene una función, tiene derecho. ¿Quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. ¿Cómo? Mi opinión, que lo mejor son las encuestas. Esa es mi opinión. Porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios, porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más a un opositor? Pues que se enfrente a un candidato débil, ¿no? Y así era también parte de la simulación, era poner un candidato, pero casi palero. Imagínense cuántos partidos paleros hubo. Sí, ahora por eso es importante, porque ya no es así. Ahora es ¿de qué lado estás? Con claridad. ¿Qué quieres? ¿Te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos?
o lo que te importa es contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo. En materia de democracia estamos dando los primeros pasos. Entonces, que se ventile todo, que se expresen todos, que haya libertades y esperemos, en el caso del movimiento de transformación, lo que digan los ciudadanos. Hay algunos que se sorprenden cuando se hacen las encuestas. ¿Cómo no voy a salir yo? Si yo, pues tengo capacidad, ¿no?, académica, si yo tengo conocimiento de la administración pública, si yo esto, si yo lo otro. ¿Sí? Y el que me está ganando en la encuesta, pues no tiene la misma experiencia que yo tengo, no esto, no lo otro. Nada más hay que ver a quién conoce el pueblo. ¿A quién conoce el pueblo? A mí me da la impresión que el mensaje, pues sí, es para todos los suspirantes, pero hay uno en específico, y yo no dejo de pensar en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, que insiste en que haya elecciones primarias al interior de Morena. Ayer nos comentaba Eder Guevara, pues existe la idea de algunos de que el senador Monreal, pues lo que quiere es sí justamente elecciones primarias porque allí se siente cómodo, es allí donde existe la capacidad de mover las masas y de pues inclinar la balanza hacia su favor, como ya se ha visto en otros momentos y como vimos en la alcaldía Cuauhtémoc, para no irnos muy lejos, mi querido Cuauhtémoc, perdón, Temoris, tú que vives en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿cómo ves lo que dijo el presidente López Obrador y este mensaje que yo creo que tiene dedicatoria, pero ¿tú qué piensas? Bueno, pues en primer lugar me parece deprimente que que ningún partido político mexicano sea capaz de llevar a cabo un proceso de selección de candidatos que sea democrático, que reconozca la diversidad interna y que se lleve a cabo bien y que el que pierda reconozca el resultado. O sea, tenemos la experiencia previa, que es del antecesor de Morena, que es el PRD, que el PRD surgió como en contra, es el partido que surge en contra del fraude electoral, y si en algo se especializaron ellos fue en hacerse fraudes electorales unos a otros. Entonces hay una desconfianza. Pero, por ejemplo, acabamos de ver en meses recientes elecciones primarias para selección de candidatos en Chile y en Argentina. Uno dirá, oye, los chilenos son muy ordenados. Bueno, los argentinos no lo son. Son especialmente desordenados en sus procesos políticos. Y en ambos casos hubo procesos de elección de candidatos que el que perdió y que fueron limpios y fueron abiertos. ¿Es imposible hacerlo en México? Esa es una primera, o es imposible hacerlo en los grupos que se ubican o se autodenominan de izquierda. Esa es una primera reflexión. Monreal, con todo lo que nos puede caer gordo, tiene razón. O sea, él es el perjudicado número uno en el caso de la candidatura presidencial de procesos opacos como son los de las encuestas. Muchos candidatos y candidatas se han quejado de las encuestas porque nadie tiene certeza de qué es lo que está pasando ahí. Y aun cuando sí, por ejemplo, ahora intentaron ser un poquito más transparente con la selección de candidatos a gobernador, no queda nada claro cuáles fueron los criterios finales para asignar las candidaturas con respecto a la paridad de género. La senadora Susana Harp, ayer conversando con Julio Astillero, dijo, yo quedé en segundo lugar entre las mujeres como la mejor posicionada y sin embargo no me dieron nada. Y en cambio a otras candidatas sí se las dieron.
Y hay una, cuando me puse a revisar estos datos un poquito más, encontré que las 3 candidaturas femeninas de Morena a gobernador están justo en los estados, en los 3 estados, donde menos posibilidades tiene Morena de ganar. En Aguascalientes, donde probablemente gane el PAN, según las encuestas. En Quintana Roo, donde la ventaja de Morena es la más pequeña, es de 2 puntos. Y la otra en el estado de Durango, donde la ventaja es de menos de 10 puntos. Los estados más sólidos, donde hay más chance de que Morena gane, o es casi seguro, son candidaturas más masculinas. Y uno se pregunta, qué casualidad, cómo quedó, por qué quedó así. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están realmente asegurando el pase de esos candidatos hombres en perjuicio de esos candidatas mujeres. Pero esas son manipulaciones que se están haciendo de decisiones opacas, bajo criterios no especificados, que se está haciendo en el Comité de Elecciones de Morena. Y uno también se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué eso es así? La posibilidad de ruptura está ahí. Monreal, todos sabemos, es un político con un colmillo larguísimo y retorcidísimo, y sabe jugar el juego de las presiones, de los gestos, de las amenazas, del chantaje. Entonces él tiene sus aproximaciones con Movimiento Ciudadano y siempre la espada de Damocles pendiente de que podría romper con Morena y salirse de ese partido. Tal vez ya en su corazoncito, en el fondo, tal vez ya aceptó que nunca le van a dar la candidatura presidencial de Morena, y lo que está haciendo es tratar de lograr mejores condiciones para colocarse él y su grupo. Pero quizás sí tiene previsto una ruptura con Morena, y tal vez podemos leer en esa clave lo que está ocurriendo en Veracruz. El arresto de un asesor muy cercano suyo, que es de Movimiento Ciudadano, y esta coalición formada entre Dante Delgado y Ricardo Monreal con el supuesto fin de crear una desaparición de poderes en el estado de Veracruz. No creo que tengan los votos y sobre todo no tendrían cómo declarar si el arresto que se hizo es una decisión de una fiscalía que, al menos en el papel, es autónoma. O sea, no es una decisión del gobernador de Veracruz. Pero es parte de una guerra interna. Y esas guerras internas pueden ser de alcance limitado o pueden salirse de control y provocar efectivamente la ruptura que dice el presidente que no va a ocurrir. Y eso también volvería a subrayar lo que dije al principio. ¿Cómo es posible que un partido que se precia de democrático, que se precia de responder a las bases, como es Morena, sea incapaz de llevar a cabo procesos de elección de candidatos abiertos, limpios, transparentes, en donde la militancia pueda tener la certidumbre de que ganó el preferido por ella misma? Gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya. Bueno, más allá de que más adelante podamos comentar también esta entrevista que tuvimos ayer con Eder Guevara, que hablaba precisamente, trataba él de clarificar o explicar pues este mecanismo que tienen al interior de por qué esta distribución entre hombres y mujeres, esta paridad de género, por qué se tomaron unas decisiones ahí un poco raras. Él nos explicaba, de hecho, que Susana Harp quedó en tercer lugar de la votación interna que tuvieron ahí de las encuestas, pero antes de eso, pues me gustaría también una valoración sobre lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de su visión sobre las encuestas y sobre habla de otros tiempos, y pues estos destapes, dice, pues mejor de una vez y que sea todo abierto. Y ya, ¿cuál es tu valoración ahí, Manuel? Sí, pues tiene varias aristas. Yo me quedo con la parte que dijo López Obrador sobre la gente no está con uno, está con la causa. Y fue un mensaje ahí velado para los dirigentes. Sabemos que con dedicatoria para Ricardo Monreal, pero no sabemos si nada más para Ricardo Monreal, porque ahí también estaba sentado Marcelo Ebrard a un costado en la conferencia del martes, que sabemos tiene una alianza ahí con Ricardo Monreal. Y pues no sabemos si también fue un mensaje para
para Ebrard e incluso para otros personajes que no tienen posibilidades reales de contender por la presidencia, como Noroña, pero que también está ahí como dentro de la alianza con Monreal, o que se sumó ahora que fue el pleito entre Monreal, Dante Delgado contra Cuitláhuac García, ¿no? Que de alguna manera pues adelantó un poquito pues esta fisura que ya cada vez se hace más grande y es como inevitable. Y yo creo que también por eso el presidente López Obrador está adelantando un poco el proceso de sucesión presidencial, porque prefiere una ruptura ahorita en 2022 o 2023 que ya a media campaña presidencial, que sería más difícil lidiar con ella, ¿no? Entonces como que ha ido preparando el terreno. Con el tema de las encuestas, pues como bien lo mencionaba Temoris, pues es bastante opaco todo este asunto de las encuestas, y que yo entiendo que Monreal pueda estar completamente en contra de este asunto, porque esas eran más o menos las reglas que le habían fijado para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde de hecho había ganado él en las encuestas. Cuando tú revisabas la gran mayoría de las encuestas publicadas por esas fechas, pues eran para Monreal, ¿no? Entonces ahí, como no le dieron los números a Sheinbaum, López Obrador ahí la metió con calzador, ahí con encuestas a modo de quién sabe dónde, hechas en lo que después Monreal llamó la nomenclatura. Entonces yo entiendo que pues él esté completamente en otra sintonía de tratar de presionar o de hacer su ronchita para presionar a las elecciones internas o elecciones primarias dentro de Morena, donde siente que tiene más posibilidades de lograr algo, ¿no? Pero en cualquiera de los casos yo creo que no le van a alcanzar las fichas ni dentro ni fuera de Morena. Y que a final de cuentas, pues lo que decida López Obrador es lo que va a suceder. Entonces, realmente, ahorita la misión que tienen que hacer la alianza Ebrard y Monreal, pues es tratar de juntar el mayor capital político posible para obligar a López Obrador a decantarse por uno de ellos, que en este caso sería pues Marcelo Ebrard, antes que por Claudia Sheinbaum. Esa es como la apuesta que están tratando de seguir, pero pues yo veo muy difícil que de momento lo vayan a lograr. Por ahí cuando uno ve las encuestas, Ebrard pues siempre aparece como el mejor calificado del gabinete. Hoy salía una encuesta, creo que del Financiero, de Alejandro Moreno, en el que justo pues lleva una amplia ventaja sobre los otros miembros del gabinete. Algunos salen muy, muy abajo. Me sorprendió lo abajo que sale Adán Augusto López, que quizá todavía no es tan conocido por el grueso de los mexicanos, aunque a algunos ya lo habíamos comentado que nos ha sorprendido pues algunos guiños o algunos visos de su habilidad política para negociar. Pero el caso es que pues la disputa va a ser en esos terrenos, ¿no? Entonces yo entiendo que genera desconfianza este asunto de las encuestas. No es nada claro pues, cómo se han tomado las decisiones. Incluso personajes dentro que no están tan metidos, digamos, en la grilla electoral tal cual, pero sí en el proceso de formación interna de Moreno, como Enrique Dussel, el filósofo, el año pasado reconoció que pues, las encuestas son completamente opacas, ¿no? Y a nadie dejan convencido de esta situación. Y yo creo que pues uno de los grandes problemas que yo veo para la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación es precisamente Morena, el partido político. O sea, recordemos que si durante un tiempo el país logró cierta estabilidad en México después de la Revolución Mexicana, en gran parte se debió a un partido político fuerte como era el entonces PRI, que poco a poco fue derivando en un autoritarismo creciente que se volvió insostenible, ¿no? Pero que durante un tiempo sí le dio cierta estabilidad y que permitió cosas como el milagro mexicano, la creación de instituciones. Hoy en Morena yo no veo para nada condiciones de un partido sólido, estable. Yo creo que en cuanto López Obrador suelte ahí las riendas de todo este asunto, pues se van a hacer pedazos, como se hicieron pedazos en el PRD. Entonces yo creo que todavía están a tiempo de corregir los errores, pero yo veo un partido completamente hermético, cerrado a la ciudadanía, con decisiones cupulares, ahí bastante opacas, y eso pues yo creo que les puede terminar jugando en contra a la hora de definir cosas como la candidatura presidencial, ¿no? Porque va a haber ruptura, pase lo que pase. No sabemos de qué tamaño, esa es como un poco la incógnita, pero de que es la crónica de una ruptura anunciada, eso que no nos quede la menor duda.
Y es que pareciera que en los comentarios del presidente López Obrador, Temoris, se tienen la posibilidad, así lo veo yo, de convertirse en un boomerang. Porque más allá de su esfuerzo del presidente de decir ya no hay tapados, estamos en otra época, aquello lo inventó Porfirio Díaz y lo lo llevó a niveles de doctorado, el PRI, etcétera. Lo cierto es que la realidad política contradice mucho al discurso y lo vemos con lo que ha sucedido con la elección de candidatos, por ejemplo, en Oaxaca, que ni más ni menos, pues lo hemos comentado aquí en este espacio, ayer mismo lo volvimos a sacar a colación en la mesa con las compañeras Elisa Godínez y Renata Turren y Eder Guevara, esa casualidad, le llamo yo, de que el presidente López Obrador se decanta por Salomón Jara y mágicamente las encuestas en Oaxaca le favorecen. Al menos era la percepción que se tenía, ahí lo que dice Eder es otra cosa, pero bueno, en fin, que yo veo por ahí una posibilidad de que esto se revierta, porque lo único que hace es matizar la grilla ya de por sí bastante intensa en torno a la sucesión presidencial. Y lo digo porque afuera de Morena hay muchos que se relamen los bigotes con la idea de que se va a romper Morena. Ya algunos le tendieron el tapetito rojo a Monreal y a Marcelo Ebrard, y hay otros que están muy, muy esperanzados en que finalmente en 2024 llegue la 4T fracturada, como es la historia política del movimiento que dio origen a Morena, que el PRD y otros grupos, bajo esa lógica de somos pocos pero sectarios. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Temoris? Pues es que es el problema de que esta organización política fue creada alrededor de una figura que es el presidente López Obrador y no ha logrado construir una estructura ni una institucionalidad. Una institucionalidad que lograra canalizar las aspiraciones y las posturas políticas de sus figuras y grupos para también conseguir que esas acepten cualquier resultado, ¿no? Entonces sigue siendo, ni es partido, ni es movimiento, es una coalición de intereses creadas alrededor de López Obrador, muchas veces con alianzas como las que está forjando el grupo de Mario Delgado, con alianzas que son pues antitéticas al proyecto de Morena, ¿no? Alianzas con gente del PRI, pero también del PAN y del PRD, que de ninguna manera responden a los principios con los cuales fue creado Morena. Y que además vamos a llegar a las elecciones de 2024 con un conjunto de gobernadores y legisladores que en buena medida no proceden de este proyecto político, sino que se han montado en el proyecto político para satisfacer proyectos personales. Entonces eso es muy peligroso, es muy peligroso porque si el cemento principal es el presidente, y el presidente ya ha dicho que acabando su periodo en octubre de 2024, él se va a ir a su rancho y no va a contestar llamadas, ni va a escribir, ni va a tomar en cuenta a nadie, pues entonces ahí sí vamos a ver qué tanto de partido en realidad hay, si no es que ya antes se le empieza a desquebrajar. Y digo ya antes, cuando los descontentos porque no han sido favorecidos con las posiciones que ellos aspiran, pues empiecen a buscar al tercero en disputa, que es Movimiento Ciudadano. Entonces, o incluso a hacer lo que hicieron algunos, que es dar el salto desde Morena a la coalición opositora, que es lo que pasó el año pasado. Entonces, es peligroso. Yo esperaría, solamente que no veo signos de ello, que Morena tratara de construir apresuradamente esas estructuras e institucionalidad aceptadas por todos para canalizar las diferencias, pero si no, realmente la perspectiva de una división es muy real. Y ante los vacíos tan grandes que hay en la oposición, lo único que realmente pueden esperar en este momento los dirigentes opositores para tratar de tener posibilidades en las elecciones siguientes es captar a los descontentos de Morena, es buscar, es favorecer esas rupturas en Morena para hacer coaliciones. Gramsci lo decía, para que las clases
de abajo, para que puedan romper el bloque hegemónico, pues necesitan favorecer estas divisiones. Lo que no decía es qué es lo que pasa cuando es la izquierda el bloque hegemónico, bueno, también aquí habría que preguntarse si es la izquierda en realidad o esta coalición tan extraña. Gracias, Temoris. Pues antes de pasar también al tema de el gobernador y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, nada más una última pregunta sobre esto, o dos preguntas sobre este tema. Uno, no sé si ahorita escuchando a Temoris y lo que acabas de comentar también, Manuel, pues si hay algún personaje que identifiques en Morena, no me estoy refiriendo a candidatos o candidatas, me estoy refiriendo adentro de la estructura de Morena, porque uno conoce a varios ahí personajes, al Fisgón y varios que intentan como recomponer o darle un sentido más estructural y político a este partido. Yo en realidad todavía no veo ahí algún personaje varios, o un grupo que pudiera cohesionar a este partido, y más está tan controlado hasta arriba en la toma de decisiones. Si tú alcanzas a ver algún grupo dentro de Morena o algún personaje dentro de Morena, Manuel Hernández Borboya, que pudiera pues aliviar un poco todo este caos que tiene, disipar el caos que tiene este partido. No sé si tú alcanzas a ver a alguien ahí, Manuel. Pues no, yo los veo bastante desdibujados, cuando han tenido que resolver temas internos como lo de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por toda esta cuestión de las acusaciones de violación y demás, pues ahí hicieron agua en sus mecanismos internos para decidir, porque pues no, o sea, acuérdense la bronca que fue designar a Mario Delgado como presidente de Morena. Estuvieron más de un año en pleito, ahí abierto y cantado, ¿no? Hasta que metió mano López Obrador y dijo, pues va Mario Delgado, y quedó Mario Delgado, ¿no? Entonces, ahí lo disfrazaron de que de encuesta y que de por aquí, por allá, pero realmente pues el que terminó metiendo mano fue López Obrador, y ahí no se mueven las cosas si no lo hace López Obrador. La pregunta es, pues, ¿qué va a pasar cuando se vaya al rancho López Obrador? Y qué va a suceder con el partido, ¿no? Yo creo que están perdiendo mucho tiempo pues en dimes, en diretes que no están, no están construyendo una cohesión interna lo suficientemente fuerte. O sea, uno hubiera esperado que, por ejemplo, Citlali fuera ahí un factor con mayor peso dentro de las decisiones de Morena, pero pues yo la veo completamente desdibujada, que no pasa de ahí de un par de declaraciones de Twitter, pero no está jugando en el proceso de selección de candidatos. O sea, es una estructura totalmente vertical, la de Morena, y algo que llama la atención pues es que no se ha abierto a la ciudadanía, ¿no? O sea, ahorita si tú te quieres afiliar a Morena como ciudadano de a pie, pues vas a tener muchas trabas y muchos problemas porque no eres de los fundadores, de los puros, de estos grupos que tienen ahí tomado completamente los órganos internos del partido, ¿no? Que además dentro de esta lógica de austeridad republicana, pues tampoco es que tengan muchos recursos para operar, o no de la misma manera que lo venían haciendo los partidos políticos en otros tiempos, ¿no? Entonces yo veo que hay una ausencia de liderazgos dentro de Morena bastante grande, y que salvo los candidatos presidenciales que ahí se andan barajeando y nominando, pues no se ven así como que vaya a haber una estafeta o un cambio de generacional lo suficientemente fuerte como para garantizar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación a futuro. Y por ahí mencionaba Temoris lo de Gramsci sobre el bloque hegemónico. Yo creo que el bloque hegemónico no, por supuesto que no es de izquierda. O sea, hay un partido gobernante de izquierda, pero el bloque hegemónico, el bloque histórico que articula a otros actores sociales, no es el que está a favor de Morena. O sea, por ahí había quien, no me acuerdo quién era quien decía creo que el monero José Hernández, que Morena era o el gobierno de López Obrador era un gobierno de oposición, y hasta cierto punto creo que tiene razón. O sea, pues cuando ves los medios
de comunicación, las cúpulas empresariales, otros actores del Estado como el Poder Judicial, que regularmente juegan en contra, pues no creo que todavía sea o podamos considerar al proyecto de la Cuarta Transformación como un bloque hegemónico. Está en aras de construirse como tal, o esa es su aspiración, esa es lo que aspira, pero de momento no está nada decidido, y por eso hasta hace poco pues todavía estaba este asunto del fantasma del golpe de Estado muy presente, ¿no? Ahorita se ha disipado un poco. Yo creo que sí, las negociaciones ahí con los panistas ha tranquilizado o ha bajado un poquito la confrontación, que ahorita pues se ha terminado yendo en tonterías como los baños del aeropuerto, ¿no? Que es como la discusión más reciente cuando hay otros temas más importantes. Y eso también te habla pues de lo perdida que está la brújula de la oposición, ¿no? Que pudiendo discutir otros temas, ha optado por, en los últimos días, hacer de los baños del aeropuerto su trinchera de discusión. Qué bárbaro. Literalmente, literalmente es su trinchera. Oye, Alberto y Temoris, y ahorita con lo que señalas, Manuel, tenemos ahí dos imágenes de precisamente Citlali Hernández. Este tuit y hablando de que si aparece Citlali o no, pues aparece respondiéndole a Chumel Torres, cabrón. Es verdaderamente pues triste ver estos niveles, porque la secretaria de Morena, pues respondiéndole a Chumel Torres hasta el Universal. Tenemos ahí la otra imagen donde, pues ahí está, ¿no? Respondiéndole Citlali a Chumel, pues dices, pues qué nivel es en dónde estamos parados. Perdón, nada más quería pasar estas imágenes a propósito de lo que comentabas, Manuel. Alberto. No, pues es que la verdad que sí es muy lamentable el espectáculo que de pronto vemos de uno y otro lado. Hace falta elevar el nivel de la vida política en el país. Y pues sí, ahí lamentablemente el tema es que no hay ni para dónde hacerse. Lo que vemos de un lado de la oposición, pues sí, la discusión sobre los baños del aeropuerto, que tienen como ideólogos a personajes como este sujeto Javier Lozano. Bueno, ya hasta el Cayo de Hacha se les está volteando, ya lo criticaron, el famoso youtuber, en fin, que andan, pero bueno, el tema ahí es que mientras están en este tipo de discusiones, hay movimientos políticos duros que están en la derecha, que están ellos muy atrincherados en su posición de la cruzada, se creen cruzados, y eso sí que son peligrosos. Ahí está el riesgo de que si eventualmente hay un descuido de parte de la 4T, se puedan llegar a colar, y entonces sí que literalmente, y haciéndole honor a estos mismos personajes, pues que Dios los agarre confesados, porque no van a llegar con el ánimo de dialogar, del diálogo ni el consenso, van a llegar literalmente con el hacha afuera y a cortar cabezas. Pero bueno, esa es mi impresión. No sé, Temori, si quieres comentar algo más sobre este tema o pasamos ya a la cuauhtemiña que le aplicaron al gobernador de Morelos con esas Ajá. fotografías. No, Dime, adelante, Temori. sí, es esto sobre esto último que estabas comentando. O sea, el PAN parece que está también ya en una decadencia tremenda, ¿no? O sea, llegó a su tope en los gobiernos que tuvo, y desde ahí solamente para abajo. Se está desgajando, ya que acaba de haber otra denuncia importante, reclamándole al grupo de Anaya y de Marco Cortés por la pésima conducción que han realizado. Es un partido que alguna vez uno podía no estar de acuerdo con ellos, pero reconocía su compromiso ideológico, y ahora pues esto ya no existe. Y por eso viene este movimiento de tratar de crear a la derecha un partido a la derecha del PAN, y encuentra el momento propicio, es el mejor momento para desgajar el PAN. Y el grupo que lo quiere hacer es el mismo grupo que provocó la ruptura del Partido Popular en España para generar el partido Vox, y que provocó la ruptura de la derecha pinochetista en Chile para generar el Partido Republicano de José Antonio Cast. O sea, es el Yunque.
El Yunque es el que operó en España en el PP y el Yunque es el que se metió a la UDI en Chile. Entonces ahora están en el PAN. El PAN en algún momento se benefició de ellos, los promovió, pero ahora ellos están abiertamente promoviendo una ruptura adentro del PAN para crear un partido de extrema derecha. Uno pensaría que la extrema derecha en México siempre ha tenido poco cartel, pero también lo pensábamos en España, y Vox creció, y también lo pensábamos en Chile, que el pinochetismo era la extrema derecha, y resulta que había unos peores, y no solamente peores, sino que estuvieron cerca de conquistar la presidencia de Chile en las elecciones anteriores. Entonces yo creo que sí tenemos que estar pendientes de qué es lo que se produzca con el debilitamiento de los partidos tradicionales, porque de ahí puede salir cualquier gremlin. Ya, pues gracias, mi querido Temoris. Manuel, pues pasando precisamente a esto que señalaba hace un rato Alberto La Cuauhtemiña, que le acaban de aplicar a Cuauhtémoc, que además pues, andaba de vacaciones, un gobernador muy particular, que además anuncia que se va de vacaciones y pone ahí a su sucesor y le llega este golpazo con esta imagen. Decías tú precisamente en esta comunicación interna, Manuel Hernández Borbolla, que tenemos en este grupo, pues que era un tema pues, que estaba escalando fuerte, que era relevante, y estas imágenes que estamos viendo de el gobernador de Morelos. ¿Qué decir al respecto? No tanto que haya escalado, a mí de hecho me sorprende que no haya escalado más, ¿no? El tema, porque sí son señalamientos muy fuertes. Vamos a explicar un poco de cómo surgió este asunto. Resulta que hubo una detención de una líder de un cártel en Morelos, le decomisaron el teléfono y entre las fotografías que estaban por ahí aparece Cuauhtémoc Blanco junto a 3 líderes locales de distintos cárteles de la droga. 2 de ellos pues ya están fuera de circulación, uno porque fue asesinado, el otro porque me parece que está detenido, y hay uno que se mantiene en activo, que es del Comando Tlahuica, que muchos identifican como la organización criminal dominante hoy en día en el estado de Morelos. Entonces, por ahí Cuauhtémoc Blanco salió a defenderse diciendo que pues él se toma fotografías con muchas personas y que no podía preguntarles a todos pues sus profesiones o a qué se dedican, pero digo, es demasiada casualidad que 3 capos reunidos al mismo tiempo en una locación ahí en interiores que parece una casa o una oficina, pues desde luego que da de qué hablar, ¿no? Entonces... Pues qué mal pensado, porque dice Cuauhtémoc literalmente, soy tan buena gente que me saco fotos con todo el mundo. Digo, podría ser que no supiera ni quiénes eran, ¿no? Pero pues digamos que no es muy creíble esa versión. Y creo que parte del reportaje que publica el Sol de México, del periodista Rivelino Rueda, las conclusiones o lo que va atando el reportaje, a mí me parece pues bastante inquietante, porque de alguna manera sueltan por ahí la posibilidad de que estas relaciones con el crimen organizado hayan sido lo que detonó el asesinato de Samir Flores en 2019, a inicios de 2019, cuando estaba más álgido las protestas de un grupo de comunidades y ejidos de Morelos en contra de la termoeléctrica de Huesca. Entonces, es que muchos se lo atribuyen precisamente a esta organización criminal, el Comando Tlahuica, perdón. No está muy claro todavía las motivaciones y quienes pudieron haber orquestado este asesinato contra Samir Flores, un líder social que se oponía a este proyecto, que pues fue el primer gran choque del proyecto de López Obrador con comunidades pues campesinas que se suponían eran parte de su base electoral, y aparte fue un choque pues cuando López Obrador había decretado el año de Zapata, ¿no? Entonces fue muy paradójico que en la tierra de Zapata pues hubo este primer gran conflicto del sexenio de López Obrador con movimientos campesinos. Entonces la manera en que se va articulando toda esa historia
me parece que todavía tiene mucho por esclarecerse más adelante. No queda del todo claro pues los vínculos de Cuauhtémoc Blanco como gobernador con el crimen organizado, pero sí el señalamiento es muy, muy duro. Entonces, más allá de que se trate de golpeteo político, más allá de que se trate de información que pueda tener un sustento real, pues ese es un señalamiento muy, muy fuerte con un gobernador pues que se le ha pasado ahí nadando de muertito, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Blanco, como bien lo mencionabas, pues es un gobernador bastante, bastante peculiar, que entró a la política un poco pues, por azar, otro tanto por una situación económica. Recordemos que le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero, se hablaba de más o menos 7 millones de pesos para contender por la candidatura de Cuernavaca, por el partido PES, con el objetivo de recaudar votos. Resulta que terminó ganando y eso lo impulsó junto con su pleito con Graco Ramírez a la gubernatura de Morelos, pero realmente pues quien gobierna pues es el representante de, de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Es el que lleva los hilos del gobierno y pues que desde hace mucho tiempo Morelos es una situación preocupante porque ha quedado ahí al garete, ¿no? O sea, hace cuántos años hemos visto en Morelos pues gobiernos bastante mediocres que yo creo que explican buena parte del contexto de inseguridad en el que está metido el Estado desde la época de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y cuando los Beltrán Leiva pues utilizaron Morelos y Cuernavaca como uno de sus principales bastiones, ¿no? Entonces yo creo que de repente como que la cercanía con la Ciudad de México y demás hace que no pongamos mucha atención en lo que pasa en Morelos, pero pues debería de por lo menos discutirse una solución a todos estos problemas, porque el problema de la delincuencia sigue estando muy, muy fuerte por allá y lamentablemente no se ve que vaya a tener una pronta solución. No, porque desgraciadamente Morelos se ha dejado muy suelto en materia de la presencia de grupos de delincuencia organizada, y esto no es de el futbolista Cuauhtémoc Blanco, sino que tiene ya algún tiempo. Yo recuerdo el gobernador que viajaba en el helicóptero del amor, Estrada Cajigal, por ejemplo, al que también se le vinculó en algún momento con grupos de delincuencia organizada. La historia en esa entidad de personajes como, por ejemplo, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que tenía una casa, una mansión allí. De hecho, ahí en una de esas casas que tenía murió ahogado uno de sus hijos en la alberca. La presencia del famoso secuestrador Aizmendi, la víbora, en fin, una cantidad que usted quiera de personajes vinculados a la delincuencia organizada que han estado allí y que históricamente no se ha hecho casi nada. Tenemos el caso de las fosas clandestinas de Jojutla, bueno, no clandestinas, las fosas irregulares, donde la propia fiscalía participó en este proceso, en fin. Y ahora tenemos el escándalo que de parte de la 4T hay quienes quieren minimizar. ¿Tú cómo lo ves, Temoris? ¿Cómo ves este tema de la cuauhtemiña a Cuauhtémoc Blanco? Pues sí, bueno, en principio él no fue candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el PES, sino por el Partido Socialdemócrata, que es pues otro cotorreo, ¿no? Y es un ejemplo de los peligros que engendra esta política de los famosos, de que los partidos con el objeto de arrastrar votos agarran artistas, deportistas, cualquier famoso influencer. Ya veo que en las próximas elecciones Justop puede ser candidata, ¿no? O sea, realmente o sea, podemos tener a cualquiera, siempre en el afán de arañar votos para seguir viviendo del presupuesto. Lo hizo el PSD, efectivamente, como dice Manuel. Los dirigentes del PSD se quejaron porque ellos querían que les trajera votos Cuauhtémoc. Ganó la alcaldía inesperadamente, pero ya que la ganó, a Cuauhtémoc le gustó, no respetó acuerdos y se apoderó de la alcaldía con su representante, y entonces hizo a un lado a los del PSD, y ellos dijeron que efectivamente, o sea, mostraron un documento de los acuerdos con Cuauhtémoc y que incluían 7 millones de pesos en pago por votos de candidato. Después lo postula el PES, que por muy evangélicos y muy cercanos a Dios que digan que están, finalmente se consiguieron un candidato corrupto mediante un sistema corrupto que es de compra de candidaturas para poder llegar a la gubernatura,
de donde él también pues los ha puesto un poquito al lado para que sus cuates puedan tener el control del estado de Morelos. La gente votó por él, los morelenses. Y uno también se pregunta por qué, o sea, tienen una historia terrible. Desde el Jorge Carrillo Lea gobernó 4 años entre el 94 y el 98, tuvo que dejar la gubernatura por su relación con los grupos de secuestradores de Arismendi. La dejó 2 años antes. Luego los morelenses, hartos del PRI, se van al PAN y agarran al que mencionaste, a Estrada Cajigal, y luego a uno del Yunque, que también por muy Yunque que fuera, igual Marco Antonio Adame. Adame, ¿no? Adame. Ajá, también ligado o sea, a este crecimiento de los grupos delictivos. Y voten por el PRD, por Graco Ramírez, y es exactamente lo mismo. O sea, ya aprobaron todos los partidos tradicionales y en cada uno de ellos el crimen organizado ha tenido un trato de privilegio que le ha permitido expandirse. Y ahora con Cuauhtémoc es lo mismo. Si tú hablas con cualquier persona que vive en Morelos, en municipios grandes o chicos, todo lo que te expresan es su angustia por cómo grupos del crimen organizado cada vez son más visibles y tienen también mayor acceso a las policías municipales y a las instituciones. Ahora, aquí hay un antecedente que es interesante. A principios, en marzo de 2019, poco antes, Juan Guaidó en Venezuela fue designado por la Asamblea Nacional, designado presidente del país. Eso es un conflicto muy duro. Realmente en Venezuela no existe una democracia, hay una serie de grupos políticos que están totalmente enfrentados y que entonces ponen a Juan Guaidó, y para su primer gran evento, su primer gran exhibición pública, lo sacan clandestinamente a Colombia para que participe en un gran concierto fronterizo que se hizo en ese momento, para lucirlo como presidente. Pero lo sacan, esas fronteras están controladas todas por grupos armados, y lo saca un grupo que se llama los Rastrojos, que tiene una larga historia criminal de violencia sangrienta. Y los Rastrojos se toman fotos con él. Eventualmente, uno de ellos cae en manos de la inteligencia venezolana y le encuentran el teléfono donde lo mismo, ahí estaban las fotos de Juan Guaidó. Y él dice lo mismito: soy muy bueno, me tomo fotos con cualquiera, yo no sabía quiénes eran esos delincuentes. Pero ¿cómo no lo vas a saber? Si Cuauhtémoc Blanco, cuando Cuauhtémoc Blanco se toma esta foto, era gobernador electo de Morelos, ya había sido alcalde 3 años de Cuernavaca y había hecho campaña para gobernador de Morelos, había ganado. Si él en ese momento no sabía quiénes eran los principales capos criminales de Morelos, pues entonces o es un idiota o no estaba haciendo su chamba, o andaba o las dos, en Brasil, o las tres, o las dos. Pues sí, pero no hay disculpa. Él tenía que saber con quién se estaba tomando la foto, y eso no es un acto de campaña. Es cierto, los políticos se toman fotos con toda la gente. Está esta famosa foto de Andrés Manuel López Obrador con José Luis Abarca, que Abarca también estaba en campaña, también él era un candidato del PRD, el mismo partido al que pertenecía entonces Andrés Manuel, y es lógico que Andrés Manuel, además todavía no tenía el control criminal y político que después alcanzó. Ahí yo sí entiendo que Andrés Manuel no haya sabido, o sea, se haya tomado la foto con uno más de los candidatos de su partido. No me parece tan justificable la foto que se tomó o el saludo que hizo con la mamá del Chapo, porque también sabe quién es. Pero esa señora no tiene delitos encima. Esa señora ser la mamá de un criminal no es un delito. Estos hombres eran los que controlaban, y uno de ellos todavía, el crimen organizado en Morelos, y Cuauhtémoc Blanco no podía no saber quiénes eran, y además meterlos a una casa. Si fue su casa, o sea, es un lugar privado, es un ambiente casi íntimo. Entonces a mí me parece que no hay disculpas. No nos podemos quedar con el cuento de que él es muy bueno y se toma fotos con todo el mundo porque viene desde abajo.
él tiene que dar explicaciones mucho más profundas de qué es lo que estaba haciendo ahí, y me parece que también la Fiscalía General de la República debería abrir una investigación al respecto. Y digo la general porque es un tema de crimen organizado, es del foro, no es del foro local. Ahora, es una fiscalía que está encabezada por Alejandro Gers Manero, y ya sabemos que ese señor es muy bueno para utilizar la fiscalía para sus objetivos personales, para sus asuntos privados y no para los asuntos públicos. Que además, si me permites, perdón, Ernesto, Sí. Ya ya la foto se tomó cuando era gobernador. O sea, no puede alegar que no tenía información privilegiada de parte de la mesa de seguridad. O sea, no puede alegar que no sabía quiénes eran, porque una vez que asumes el cargo, pues se supone que tiene que haber una estructura justo de seguridad para, de entrada, para proteger la vida del gobernador, y segunda, para para saber con quién se reúne y con quién no. Entonces, sí, yo coincido contigo, Temoris, no puede alegar inocencia el señor Cuauhtémoc Blanco. Y el otro elemento, además, es quién filtró la foto, que si es una detención. Bueno, parece que fue de un teléfono de una detenida, es lo que se ha publicado. Sí, pero me refiero a que se hace la detención por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos, confiscan los teléfonos, de ahí sale la foto. Mi pregunta es, pues si la tenía la Fiscalía, pues cómo es que se hizo pública la foto. Son de los entramados internos que está teniendo este gobernador, que pues también brilla por una ignorancia suprema en muchos terrenos, y que pues habrá que ver, no hay elementos todavía fehacientes de pues si sí estaba consciente y tiene vínculos o no con gente de estos cárteles, que además es el cártel Jalisco Nueva Generación. No estamos hablando de un grupo delincuencial patito, estamos hablando de niveles mucho más importantes. Ya veremos cómo termina esto. A mí me gustaría, que ya nos llegó la hora, leer algunos de los comentarios de la audiencia y cerrar con una reflexión final de ustedes, Manuel y Temoris. Dice, a propósito del tema anterior, Edurne Uriarte: yo creo que el PG no abrió nada, hizo abierto y público la carrera que ya llevaba tiempo desarrollándose por el mismo Monreal, Mario y Ebrard principalmente. Mariam Calderón: así es, Manuel, se harán pedazos, están hambrientos de poder. En cuanto AMLO se vaya, adiós Morena, tienen vicios profundos que se pueden esperar de un partido político que simuló ser un movimiento. Federico Anaya Gallardo, que es colaborador, uno de los maxi abogados, dice: ¿qué tan fuertes orgánicamente son los partidos políticos en Chile y Argentina? Más que en México, aguantan mejor una elección primaria. Martina Salazar: si hay ruptura, que se salgan los más corruptos y mañosos y no los radicales, como parece generalmente, parece Morena. Leonardo Peña: hay cero partido, Morena es un cascarón vacío que se jalonean los buitres. Morena subió en elevador y bajarán en elevador. Óscar Castillo Morga: ¿hay alguna forma de saber cómo hacen las encuestas y quiénes participan? Pues bueno, de quiénes participan, sí, las encuestas, cómo las hacen, pues a veces se sabe un poquito y a veces se sabe nada. María Santos Campos: saludos a Temoris y al super equipo, gracias, gran trabajo y mucha calidad. Saludos, Manuel. Mayanín Jiménez: Itlali es super gris. Alejandro Mendoza: a diferencia del PRI, que al principio integró todos los sectores del país, Morena no tiene base social real, se componen por grupúsculos más o menos caciquiles. Sergio Trejo: yo soy de Morelos y a partir de que entró Sergio Estrada Cajigal y la llegada del Barbas, el narco que mataron ahí, Cuernavaca tuvo un crecimiento grande económicamente. Arturo Villagrán: el problema es que no hay un fiscal dispuesto a combatir la delincuencia organizada, entre otras cosas. Alegría Soñadora:
Dice, uy, ya se me movió, saludos desde Irapuato, qué buenos comentarios de Temoris. Eh, los gobiernos de Morelos han sido pésimos desde al menos la década de los 90. Ya estaba grave el tema de los secuestros y la droga. En fin, son varios de los comentarios que hace la audiencia. Manuel Hernández Borboya, ¿con qué cerrarías? Puede ser desde este último tema que estamos abordando o el inicial. ¿Con qué cerrarías, Manuel? Pues yo creo que de alguna manera van junto con pegado, ¿no? Porque sí te habla de una falta de estructura a nivel nacional para atender a estas realidades locales. Yo no he visto todavía como atención muy concreta de la Cuarta Transformación en realidades muy específicas y sobre todo donde impera la violencia, ¿no? Más allá de la Guardia Nacional y de pues, la estrategia de seguridad, que es como está focalizada en los municipios de más alta violencia, pues hay regiones enteras del territorio nacional que están muy al garete, muy descuidadas, y eso también puede pasar factura tarde que temprano. Ahorita, digamos, Morena está viviendo un proceso de ascenso para este 2022, pues yo creo que no va a tener problema en ganar la mayoría de las gobernaturas en disputa, pero eso no te garantiza nada, porque como bien lo mencionaban por ahí en la audiencia, pues así como creció como la espuma Morena, que de 2015, que se crea como partido político, a 2018, pues terminó ganando la elección presidencial en un periodo muy, muy corto de tiempo. Así también puede desfondarse, como se han desfondado otros grandes partidos como el PRI y el PAN. No pensábamos que la debacle del PRIAN iba a ser del tamaño que la vimos en 2018, ¿no? Parecía que pues ahí podían medio sobrevivir o la estructura les iba a permitir sobrevivir más tiempo, pero a veces es muy rápido la manera en que se dan estos procesos, y yo creo que ahorita hay un exceso de confianza por parte de Morena y algunos sectores de la 4T, y que no necesariamente yo sería tan optimista, porque creo que mucho de esto recae en la figura y el liderazgo de López Obrador, y que cuando este liderazgo se ausente, pues se ven muchos, muchos problemas por delante. Pues sí, se ven muchos problemas por delante, la verdad. Dice Elvira Montañez, ¿dónde me apunto para irme con Temoris de viaje? Así es que, pues, Temoris, ya tienes ahí compañera de viaje. ¿Con qué cierras? ¿Con qué nos No despedimos? te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Cuidado, ten cuidado. Se encienden los focos rojos. Dale chance, ¿tú qué sabes? Pues, ¿qué te hizo? No, es la fama, ¿Ya la viajaste fama, con él o querido. qué? ¿Ya viajaste con él o No qué? hay que viajar con él para saberlo. Estamos en el gremio. Oye, nada más antes de cerrar, hay otro comentario que dice Alejandro Gámez. No es tan complicada la problemática en Morena, solo hay que echar a Mario Delgado y a Ricardo Monreal. Nada más me quedé pensando en esta parte de si sería conveniente, ya en estas fracturas que hay dentro de Morena, ¿qué tan conveniente sería para Morena? Pues quebrar de una vez, si como señala Manuel Hernández Borboya, dice, bueno, pues este destape y estas confrontaciones que hay, pues Andrés Manuel López Obrador pues las prefiere ahorita que ya para el 2024 o el cierre de 2023, pues eso sería también aplicable a lo mejor pues la separación de Ricardo Monreal de Morena, qué beneficios tendría para Morena o no una decisión de esa naturaleza. Perdón, nada más me vino a la mente después de leer ese comentario. Temoris, ahora sí tu reflexión final. Pues yo me pregunto qué hubiera pasado si en 2018, cuando se definió la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, se hubiera permitido, facilitado o provocado la salida de Monreal. Tal vez se hubieran ahorrado muchísimas broncas. En primer lugar, tenerlo como jefe del Senado y de la bancada de Morena ahí, que eso le da muchísimo poder. Si Monreal sale en este periodo, en los 2 años que vienen,
pues él tiene el control del Senado. Probablemente lo pierda, pero será a un costo muy importante para Morena. Se llevará a varios senadores y pues Morena no está en el Senado como para estar dándose esos lujos. Entonces, pues no sé. Me llamó la atención de alguien de quien comentó Edurne Uriarte, será una persona homónima de una periodista y académica vasca que estuvo enfrentada al nacionalismo vasco y que ahora es diputada del Partido Popular. Es una persona bastante conocida en España. No, es alguien de la audiencia, vinculada también a la academia, y que no, la conocemos y Con el no mismo es nombre. esa, con el mismo nombre. Ajá. Ajá. Y bueno, ya el último comentario es sobre por qué se toman los delincuentes fotos con los políticos. O sea, no es para adornar los cuartos de sus hijos ni nada por el estilo, ¿no? O sea, son garantías, son herramientas para el chantaje. Por eso los rastrojos insistieron en tomarse esa foto con Guaidó. Doy por hecho que por eso este grupo criminal, esos 3 criminales quisieron tomarse la foto con Cuauhtémoc Blanco, es una forma de asegurarse de que los políticos van a cumplir con sus compromisos, porque pues, no tienes otra forma de hacerlos salvo asesinarlos. Y también por eso lo hacía la tuta, con esos videos que se tomaba con la gente a la que les entregaba dinero. Entonces, me pregunto cuántas fotografías y cuántos videos e indicios similares puede haber. O sea, cuántos de nuestros políticos y políticas tienen fotografías y videos con grupos de crimen organizado. Si uno se pusiera a revisar, si los que filtran fotos que aparecen en los celulares de los criminales detenidos sacaran todas, esto sería una fiesta muy divertida. Pues hasta Julio Scherer se tomó foto, ¿recuerda? Bueno, pero ese la publicó él mismo, y a pesar de que no le favorecían absolutamente nada, ¿eh? Esa manita del Mayo Zambada sobre el señor no me parece que haya sido algo muy de presumir. Bueno, pero él mismo dijo que era como una prueba de que efectivamente, bueno, lo que él dijo, si el diablo me da una entrevista hasta el infierno, me voy a hacerla. Y 2, pues una forma también de corroborar que efectivamente conversó con el mítico Mayo Zambada. Pero la cuestión es, si el diablo te da una entrevista en sus términos, en sus condiciones, y te pone los temas y habla de lo que se le antoja hablar, pues no estás haciéndole una entrevista, estás haciéndola de vocero del diablo. Y esa foto fue publicada en la portada de la revista Proceso. Yo tengo mis dudas por ahí sobre el valor de la entrevista con un capo de esa naturaleza. No hay que olvidar que, ya hablaremos de él, pero es el único capo vivo que no ha sido jamás detenido, ni ha tenido ningún problema por allí. Y eso ni de cerca, ¿eh? Ni de cerca, por eso es importante. Pero bueno, es un documento de valor histórico, o sea, más allá de sin duda, que sea vocero o no sea vocero, se haya hecho la entrevista, yo creo que sí tiene, tuvo mucho mérito en su momento la entrevista de Scherer, ¿no? Porque no cualquiera tiene los pantalones de irse a meter allá como se metió Scherer. Sí, o sea, a ver, que es parte de la historia, sí, esa foto, la entrevista, todo. Pero el Mayo Zambada habló de lo que quiso hablar y fue. Y por el otro lado, sí, o sea, a ver, es el verdadero intocable, ¿no? O sea, cuando dicen que el Chapo era el jefe de Sinaloa, un tipo que pasa 3 veces por prisión, que tiene a la policía atrás, que la empresa NSO Group de Israel lo usa para presumir cómo el sistema Pegasus, el sistema de espionaje Pegasus estaba en los teléfonos del Chapo. O sea, que anda haciendo romances con actrices de televisión y trae actores gringos para que le hagan su película. O sea, no es alguien en quien tú puedas confiar para que lleve las riendas operativas de algo así. A mí me parece que es un distractor y el que manda está escondido, nadie lo busca y muy buenos motivos debe haber para ello. Claro, el Chapo es una producción Netflix. O sea, básicamente lo que ocurrió con el Chapo es una leyenda que fue utilizada por varios, inclusive
inclusive la DEA, ojo, que utilice este tipo de argucias para construir imágenes, leyendas que justifiquen su lobby y justifiquen los recursos presupuestales que tanto pelea en el Capitolio. Hay mucho que contar por ahí. Pues sí, si colocas al Mayo Zambada en dónde está y colocas precisamente al Chapo en dónde está, pues te queda claro. Exacto. Te queda claro cómo opera. Toda la parafernalia hasta el juicio del siglo y demás, pues era una estrategia de marketing como de Netflix. Y hasta para la revista Forbes, ¿no? Que le atribuía miles de millones de dólares y lo colocaba en su lista internacional. Sí. Bueno. Bueno, pues mi querido Temoris, Manuel, como siempre, un gustazo. Les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos en comunicación. Abrazote, feliz año y al público de Rompeviento. Gracias. Abrazos también. Nos vemos. Y ahora no me llovieron tomatazos, así que les agradezco a la audiencia. Te fue muy bien. Ahí destacaron tu. Empezamos bien el 2022. Sí, que le pusiste en su lugar a este sujeto Cuadri, ¿no? Según dicen. Ese pues ya tiene unos mesecitos, pero como que lo publicaron y otra vez agarró vuelo. Bueno, pues ahora le fue bien. Está bien. De vez en cuando está bien, mi querido Manuel. Un fuerte abrazo a los dos. Estamos en contacto. Chau. Abrazos, bye. Chao.